Bienvenidos a Milenio 19 horas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirma que en el movimiento de la Cuarta Transformación hay libertad luego de que ayer los hermanos del presidente López Obrador manifestaron sus simpatías por los aspirantes presidenciales. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, afirma que pase lo que pase el domingo con las elecciones, no se afectará a la coalición Va por México para el 2024. En Florida se lleva a cabo el Día Sin Migrantes. Protestan en las calles contra la ley del gobernador Ron DeSantis, que atenta contra sus derechos. Y en la afición, para el Mundial 2026, los directivos de la selección mexicana esperan tener al mejor equipo de la historia. Comenzamos. Gracias por acompañarnos, por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este jueves, 1 de junio. Claro que luchamos por los derechos de las mujeres y porque las mujeres podamos estar en cargos de elección popular. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, nos mantiene arriba en las encuestas. Aquí hay libertad en nuestro movimiento. También tenemos que respetar los estatutos. Y los estatutos claramente hablan de las encuestas. Es decir, uno tiene que ser leal a lo que defiende. Así fue como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum minimizó el tema de los apoyos que dieron los hermanos del presidente López Obrador a los aspirantes presidenciales de Morena, que le incluyen a ella y al canciller Marcelo Ebrard. Dijo que existe libertad en el movimiento al que pertenecen y se refirió a los cuestionamientos de Ebrard sobre el método de encuesta para el proceso interno, al destacar que como militantes del partido deben ser respetuosos de los estatutos. También aseguró que está arriba en las encuestas por su perfil como política y académica. Por cierto, hoy el vicecoordinador de los diputados del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño, anunció que se sumará al proyecto de apoyo a Claudia Sheinbaum al decir que tiene el perfil necesario para lograr la candidatura presidencial de Morena y expuso que el 1 de junio integró un equipo de planeación para analizar la coyuntura del 2024. Afirmó que su decisión no es resultado de ninguna negociación en lo oscurito o tras bambalinas y tampoco que busque renunciar a su partido. He tomado la decisión personal de sumarme plenamente al proyecto de Claudia Sheinbaum, de unirme a un esfuerzo colectivo, de muchas y muchos que queremos que ella sea la próxima presidenta de México. He iniciado un recorrido con las redes liberales que nos son afines para sumar apoyos a lo largo y ancho del país. No renunciaré a mi grupo parlamentario, ni buscaré afiliarme a Morena, aunque entenderé si mi decisión tuviera consecuencias. Hubo reacción por parte del presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, quien aseguró que Gaviño tiene las puertas abiertas para sumarse al partido, al destacar que no hay tribus y todos caminan hacia un mismo fin. También destacó la trayectoria política del legislador y dijo que concuerda con su razonamiento sobre que no hace sentido que hombres y mujeres progresistas apoyen a candidatos de derecha como Santiago Krill o Lili Téllez. A 3 días de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que los resultados electorales del domingo no afectarán a la coalición Va por México, pase lo que pase, ya que se mantiene fuerte y sólida de cara al 2024. Dijo que se quedarán con las ganas aquellos detractores que quieren verlos divididos, que existe un gran ánimo y que se realizan reuniones constantes entre los dirigentes para abordar temas electorales del próximo año. Hemos estado reuniéndonos Marco Cortés, Jesús Zambrano, que ahí estaba aquí con nosotros, y que será un buen anuncio después del proceso electoral. Así que vamos juntos, se van a quedar con las ganas todos aquellos los detractores que señalan que la coalición puede dividirse. La coalición está más fuerte que nunca. Vamos a ir juntos como lo hicimos en el 2023 y les vamos a ganar en el 2024. Creemos en el arma ciudadana, en la herramienta que tiene el ciudadano, que es su decisión, que es su participación, y vamos a tener un extraordinario resultado.
Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, dijo que las condiciones son propicias para que se lleven a cabo las elecciones por las 2 gubernaturas el 4 de junio. Destacó que hasta ahora no existen riesgos visibles de violencia o parálisis en las estructuras del instituto, por lo que los ciudadanos podrán salir a votar con normalidad. También destacó que los comicios serán inéditos por haber 2 candidatas mexiquenses, el voto de personas en el extranjero y los sufragios realizados en centros penitenciarios. Este domingo 4 de junio, la elección más importante que marcará el rumbo político de México. 2 estados renuevan gobernaturas. Y en Meta 23, tenemos la mejor cobertura con el grupo periodístico más importante de México. Meta 23, en todas nuestras plataformas. Vamos a información de seguridad. Este jueves fue localizado con vida Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador de Zacatecas, David Monreal, y del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. De acuerdo con el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, fue localizado en una brecha rural del municipio en compañía de 2 hombres que también habían sido privados de su libertad desde el 20 de mayo. Los 3 presentaban golpes y pese a que se encuentran libres, se desconoce si los captores solicitaron a la familia algún tipo de rescate. Eso en Zacatecas. En León, Guanajuato, fue asesinado a balazos Andrés Cordero Vallejo, primo del gobernador de la entidad, Diego Sinúa Rodríguez. De acuerdo con las primeras versiones, el también ganadero regional se encontraba con su familia cuando un sujeto armado lo atacó. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de León arribaron al sitio para intentar dar con los responsables, aunque no hay detenidos hasta el momento. Cabe señalar que los hijos y esposa resultaron sin lesiones en el ataque. Vamos a Tamaulipas, donde el gobernador Américo Villarreal informó que hay 52 carpetas de investigación abiertas contra el gobierno de su antecesor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Detalló que las investigaciones están relacionadas con el desvío de recursos durante el proceso de entrega-recepción y aseguró que esta es una de sus medidas para combatir la corrupción en el Estado. Justo durante la conferencia mañanera que se realizó ahí en Tamaulipas, el presidente López Obrador reconoció que su gobierno es el que más homicidios acumula en comparación con sexenios anteriores, pero justificó los números, asegurando que la problemática es una mala herencia de las administraciones pasadas. Además, dijo que no solo de seguridad es esta herencia, sino también en otros sectores públicos. Tenemos que seguir avanzando. Ahora nos dicen, qué barbaridad, el gobierno ahora es el gobierno que tiene más homicidios. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios para que vean cómo nos dejaron del país? Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, y así nos dejaron educación, y así nos dejaron todo. Y hablando de homicidios, anoche 2 personas fueron asesinadas a balazos cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre la avenida Congreso de la Unión, en la alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. Una de las víctimas fue identificada como Deli N., quien es dueña del negocio de licuachelas de Tepito, Dolls Drinks, que se hiciera muy famoso a raíz de las visitas de distintos famosos como Cristian Nodal, entre otros, y que a través de la plataforma de TikTok tuviera este boom. La supuesta sobrina de Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, fundador del grupo delictivo La Unión Tepito, asesinado en 2017. De acuerdo con las autoridades, sujetos a bordo de una motocicleta siguieron a las víctimas, les dispararon varias veces, no hay detenidos. Vamos a la pausa, ya volvemos. Hoy es el Día de la Marina. Durante el festejo por los 106 años, el gobierno federal reconoció al personal de la institución. Además, se les agradeció su lealtad. Pedro Domínguez nos cuenta. La primera región naval en Ciudad Madero, Tamaulipas, literalmente se vistió de blanco para celebrar los 106 años de la nacionalización de la Marina Mexicana. Y con cañones, una corona de flores, con decoraciones y un minuto de silencio, honraron a las y los marinos caídos en el cumplimiento de su deber. Y a recordar con cariño
a quienes han ofrecido su vida en la defensa de nuestro pueblo y de nuestra soberanía. Se reconoció a marinos navales, mercantes, pescadores, prestadores de servicios turísticos, pilotos de puerto, agencias consignatarias, capitanías de puerto, empresas navieras e investigadores que han navegado muchas millas para la consolidación de un México como una potencia marítima y portuaria. Me atrevo a invitarles a unirse a este gran esfuerzo para que juntos, gobierno, legisladores, academia y empresas, apostemos por el desarrollo de nuestra Marina Nacional y la transformación de México. Ante el presidente, se refrendó el compromiso de ayudar a la transformación de los mares y con el corredor del Istmo de Tehuantepec, hacer de México una potencia mundial en el ámbito marítimo. Juntos trabajamos para convertir a México en un país más justo, igualitario, equitativo, solidario y sustentable. Juntos emprendemos la transformación de nuestros mares en una plataforma logística a nivel mundial, en una nueva ruta para el comercio global. El titular del Ejecutivo aprovechó para reconocer la lealtad del almirante secretario y celebró que la dependencia ahora tiene a cargo proyectos estratégicos, como el plan del Istmo de Tehuantepec, el ferrocarril desde Ciudad Hidalgo, Guatemala, hasta Ixtepec, Oaxaca, el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, los puertos de Dos Bocas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Chiapas, o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, además de la custodia de los litorales. Ahora nos están ayudando mucho, ahora que estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, de nuestro querido México. Con imágenes de Alejandro Ansúrez y Hansel García e información de Pedro Domínguez, para Mili Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Vamos a información de negocios. Cada vez se ve más complicado el acuerdo para comprar Mexicana de Aviación por parte del gobierno federal. El presidente López Obrador hizo un llamado a 2 abogados y a un grupo de extrabajadores de Mexicana a desistirse de estos amparos que interpusieron contra la compra de la aerolínea. Les dio un mes de plazo para retirar los procesos judiciales, pues de lo contrario el gobierno registraría otra marca, con lo que desistiría de la compra. Y hablando de negociaciones, después de que la Marina tomó el control de vías de Ferrosur, se llegó ya a un acuerdo con Grupo México. Ana Karina Martínez, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo con muchísimo gusto y con esta noticia, pues hubo humo blanco en presidencia. Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya se firmó un convenio con Grupo México, como ya mencionabas, por estas vías de Ferrosur que fueron tomadas por la Secretaría de Marina. Este acuerdo consiste en que el gobierno federal recuperará la concesión de 3 vías de Ferrosur a cambio de ampliar 8 años la concesión ferroviaria de Medias Aguas a Veracruz. Esto significa que gracias a ceder de manera voluntaria, hay que decirlo, la vía que corre por el Istmo de Tehuantepec, la compañía del empresario Germán Larrea ganó la licencia que tenía una vigencia a 2048, ahora que se extenderá hasta 2056. López Obrador aseguró que fue un arreglo muy favorable para ambas partes, pues además incluye una cuota de paso y hasta se logró que el conglomerado desistiera de una demanda que tenía contra la construcción del Tren Maya en esa región. Y bueno, Pedro, el acuerdo fue tan favorable que las acciones de Grupo México y de Grupo México Transportes en la Bolsa Mexicana de Valores registraron una ganancia de 27,000 millones de pesos en valor de mercado. Al cierre de la jornada bursátil, los títulos de Grupo México subieron 4.6% para cotizar en 82 pesos por acción. Mismo caso de las acciones de Grupo México Transportes, la filial de Grupo México que opera Ferrosur. Estas tuvieron una ligera ganancia de 0.12%. Así que sin duda fue un acuerdo favorable para ambas partes. Vamos a ver cómo funciona la operación de estas vías. Gracias, Ana Karina. Muchas gracias, muy buenas noches.
Axel Sánchez, como cada jueves, bienvenido. Hola Pedro, muy buena tarde. Oye, háblanos de este plan de movilidad eléctrica del que habló el canciller Marcelo Ebrard. Así es, justamente el plan de movilidad eléctrica que ya se presentó por parte del canciller Marcelo Ebrard y que ya también participa la industria nacional de mexicana, trata de 3 ejes principales. El primero, impulsar la producción de vehículos en México con motorización eléctrica y también híbrida. En segundo lugar, también desarrollar la infraestructura de recarga que es muy necesaria para que también las personas se sientan en confianza de utilizar estos vehículos. Y tercero, también impulsar lo que se llaman apoyos, tanto fiscales como de otros tipos, también para que las personas se sientan en el momento para comprar estos vehículos, porque en sí son vehículos un tanto caros. Pero vamos a ver desde dónde estamos partiendo en esta situación. Actualmente se han vendido desde 2016 a la fecha solamente poco más de 3,000 unidades eléctricas en México, en la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México son 1,242 unidades, que son los mercados más importantes. Pero si lo comparamos con el mercado total de vehículos que están circulando en el país, apenas son el 1% de los vehículos en circulación, por lo cual todavía hay un largo camino que recorrer. También en el tema de los sistemas de recarga es importante señalarlo, la mayoría se concentra en la capital del país, con 81 centros de recarga, y ya después lo sigue Baja California por la cercanía que tiene con Estados Unidos, y después vemos al Estado de México también como un mercado relevante donde se han desarrollado. Por lo cual es muy importante que empiecen a haber incentivos tanto fiscales como también políticas públicas que permitan el desarrollo de esta infraestructura y que también las personas puedan adquirir estos vehículos, porque actualmente, Pedro, un vehículo eléctrico no cuesta menos del millón de pesos, medio millón de pesos, lo cual pues evidentemente no muchas familias lo pueden costear, y los que los pueden costear pues no necesariamente van por un vehículo eléctrico, sino por un vehículo que vaya de mayores dimensiones. Que tengo entendido, el vehículo eléctrico más barato es de Jack, ¿no? Es el compacto que tienen. Pero el tema de la estructura para poder realizar las recargas de los autos es importante, porque es uno de los cuestionamientos que se hace la gente de, ok, pero ¿y si quiero salir a carretera? ¿Y si quiero ir a tal lugar? ¿O si no encuentro una estación disponible para recarga, me voy a quedar tirado? ¿Qué va a pasar? Exactamente. La estadística actual es que a nivel nacional son 350 puntos de recarga, que sí están distribuidos. Sin embargo, y como se pudo ver en el gráfico, de esos 350, 81 están en la Ciudad de México. Exacto. Y luego vemos estados donde apenas llevan 1 o 2 centros de recarga, lo cual pues evidentemente no ayuda a que esos mercados también se pueda popularizar este tipo de movilidad. Y a ver si funciona, a ver si está disponible, a ver si no hay un vehículo ocupándolo ahí durante muchas horas. Si es que hay un vehículo, porque Exacto. También hay mercados donde el potencial de vehículos es tan pequeño que evidentemente no. Y también habría que ponerse a pensar cuáles son las fuentes de energía de esas estaciones de carga, ¿no? Que ese ha sido también otro de los cuestionamientos, ¿no? Porque si dicen que son 0 emisiones, tienen que ser 0 emisiones desde la electricidad con la que se recargan. Exactamente. Lo cual evidentemente, pues, hasta el momento es manejada por la CFE. Exacto. Pues bueno, gracias, Axel. Te vemos el jueves. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y ya regresamos. Jueves de Mirada Latinoamericana con Daniela Pacheco. Bienvenida, Daniela. Como siempre, es un gusto, Pedro. Oye, hoy se cumplen, bueno, no sé si hoy específicamente. Hoy específicamente. Hoy específicamente, entonces, 4 años del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Cuéntanos cuál es el balance con este 4º aniversario. Mira, yo creo que a 4 años del gobierno de Nayib Bukele podríamos hablar de un gobierno marcado básicamente por 4 puntos principales, a mi parecer. El primero, indiscutible, aunque claro que vamos a discutir los métodos, la reducción de los homicidios. 2, una política exitosa de comunicación, sin duda alguna. 3, la violación sistemática a los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Y 4, la no atención a las causas estructurales de la desigualdad y de la inseguridad en El Salvador. En unos minutos el presidente Nayib Bukele va a estar presentando su informe en la Asamblea Legislativa y muy seguramente lo que él y su gobierno denominan política de seguridad, que la verdad es más la perpetuidad de un régimen de excepción, van a constituir el principal eje de su informe de gobierno. También se espera que mencione esto que ya había anunciado en Twitter, ya como nos tiene acostumbrado, una nueva ofensiva contra lo que él denomina los remanentes de las pandillas para evitar que haya una reagrupación. Recordemos que si bien hay
supuestamente 60.000 pandilleros presos en las cárceles de El Salvador, su capacidad operativa no ha sido desmantelada del todo aún. Exactamente. Esta nueva ofensiva se da, recordemos que el pasado 16 de mayo se asesina a un policía y se crea un cerco militar en la ciudad de Nueva Concepción, se capturan presuntamente pues, a los responsables del asesinato. Ahora, ¿cuál es el balance, concreto al día de hoy? Básicamente lo único que tiene para mostrar son resultados en la reducción de homicidios. Tienes casi 60.000 personas presas, también tienes miles de denuncias por personas inocentes en las cárceles, por maltrato, inclusive por asesinato de personas privadas de la libertad y hasta de personas enterradas en fosas comunes en las cárceles. ¿Qué tienes para mostrar en el tema económico? La verdad no es bastante alentador. La pobreza extrema en El Salvador pasa del 4.5 al 8.6%, es decir, prácticamente el doble de la población que vivía en pobreza extrema, pues ha aumentado. Prácticamente la política pública no está siendo efectiva para combatir esos números. A la par que reduces los homicidios, pues no atacas las causas estructurales de la desigualdad. Todas las críticas de los organismos humanitarios, internacionales y salvadoreños, la verdad que no le han hecho mella alguna al gobierno de Nayib Bukele, porque además lo vemos celebrando siempre la liberación de los territorios de las llamadas pandillas, de las maras. Pero no le importa porque tiene la aprobación de la mayoría de la gente, porque es popular. Y las prácticas populistas, pues al final del día es lo que mantiene a los presidentes con un nivel de aprobación alto. Tienes toda la razón y eso es lo preocupante porque más allá de cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer al gobierno de Nayib Bukele, prácticamente su estrategia de seguridad se está volviendo un modelo a replicar en América Latina. Más o menos desde 2022 él viene como intentando ejercer un liderazgo en temas de seguridad en países como Guatemala, en Honduras, básicamente en Centroamérica, y ves, por ejemplo, a una presidenta de corte progresista como es Xiomara Castro implementando lineamientos de la política de seguridad de Nayib Bukele. Esos mismos lineamientos que ya están siendo discutidos en países como Colombia, en países como Haití, o en países que tienen elecciones próximamente, como es el caso de Ecuador, y uno ve candidatos de izquierda bastante perdidos hablando de la implementación de las políticas de seguridad de Nayib Bukele. Así que básicamente su ofensiva contra las pandillas le vale más del 80% de popularidad, no solo en El Salvador, o sea, diversas encuestas tú revisas en varios países, lo miden como si estuviera efectivamente en cualquier país y tiene más aprobación que pues cualquier líder nacional en América Latina, lo cual es bastante preocupante. Lo platicábamos la última vez que hablamos sobre el tema de El Salvador. A mí me tocó escucharlo de una persona en Chile. ¿Quién es la persona que más admiras en un ejercicio que nos pusieron? Y dijo Nayib Bukele, porque se convirtió en el Batman de El Salvador y ha logrado devolverle la paz a la ciudadanía. Sí, y aunque hoy, por ejemplo, en la Asamblea no tenga mucho para mostrar, ya lo veremos luego cuando haga su presentación, pues va a seguir siendo el presidente más popular de América Latina y a veces en algunas encuestas marca como el presidente más popular del mundo. Habrá que ver cómo avanzan las denuncias de los Estados Unidos. Recordemos que en agosto del 2022 se presentan en un tribunal de Nueva York denuncias sobre la posible alianza que hizo Nayib Bukele en el 2021 con las pandillas, a cambio de ciertos beneficios carcelarios, por ejemplo, a cambio de no extraditar a los líderes de las pandillas, para que tuviera un desempeño electoral mucho más favorable, pues como evidentemente lo vimos. Sin embargo, digamos, a pesar de este tipo de cuestionamientos, ya se viene la elección en El Salvador, ya Nayib Bukele, pese a que la Constitución lo prohíbe, la Corte Constitucional dijo que podría competir por la reelección y cómodamente va a ganar. Lo va a ganar, claro. Oye, ¿y qué ha pasado con Perú? Mira, hubo una resolución legislativa que permite la llegada de tropas norteamericanas al Perú. Básicamente van a llegar 1.000 soldados norteamericanos. Dice el decreto que van a realizar actividades de cooperación de entrenamiento tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Empieza hoy 1 de junio hasta el 1 de diciembre de 2023 y básicamente se va a implementar en Lima y en territorios del norte del Perú. Dice el Ejecutivo que la llegada de tropas, digamos, no va a afectar la soberanía nacional. Es bastante difícil pensar que la presencia de 1.000 soldados norteamericanos no tenga nada que ver con ello. Y justo
llegan 1.000 soldados norteamericanos cuando se anuncian nuevas movilizaciones en Perú. Van a un gran paro nacional y van a lo que han denominado la tercera toma de Lima. Que recordemos que con las protestas anteriores son al menos 70 muertos y entonces se espera, desgraciadamente, que este número aumente con esta nueva toma. Dina Boluarte sabe que, digamos, el único resorte que la mantiene en la presidencia es el apoyo de las fuerzas militares y la mano dura. No va a dudar en que estas protestas, si se llegan a salir de las manos, pues en atacar nuevamente a la población. Vemos que no ha respondido frente a ningún organismo y la investigación en la Fiscalía pues no avanza de ninguna manera. Ahora, no solamente es una preocupación para el pueblo peruano, también es una amenaza regional, especialmente para los pueblos de Colombia y de Bolivia. ¿Por qué? A ver, estamos hablando, en la última cumbre latinoamericana se declara que América del Sur debe ser un territorio soberano, democrático y pacífico, y eso incluye que no haya presencia militar extranjera. Otro país. Ahora, la presencia de soldados norteamericanos en Perú no es nueva, han venido colaborando en el tema del narcotráfico con Perú desde hace muchísimos años, pero esta llegada tan repentina de tantos soldados sí resulta preocupante para la región. Pues bueno, Daniela, gracias como cada semana, te vemos el jueves. Aquí nos vemos. Y ayer tuve la oportunidad de platicar justamente con uno de los abogados del expresidente de Perú, Pedro Castillo, Guido Croxatto, y esto nos comentó. Tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Guido Croxatto, él es abogado del expresidente de Perú, Pedro Castillo. Bienvenido, Guido. ¿Cómo estás, Pedro? Gracias. ¿Expresidente o presidente todavía? Yo diría jurídicamente presidente del Perú, destituido en forma inconstitucional y arbitraria. Y para eso estamos batallando nosotros en los tribunales internacionales para restablecer el Estado de Derecho tan vapuleado en el pueblo hermano de Perú, ¿no? Guido, tú eres parte de todo este grupo de defensa legal de Pedro Castillo. ¿Cuántos abogados conforman este grupo? Somos 6 abogados, estamos divididos y coordinados. Hay abogados que trabajan con el presidente Castillo en Perú, en los tribunales nacionales, y luego Zaffaroni y yo llevamos adelante la defensa en la esfera internacional con presentaciones en el sistema interamericano, en Naciones Unidas, e incluso una ampliación de denuncia que hicimos ante la Corte Penal Internacional, porque entendemos que luego de la destitución ilegítima del presidente Castillo, la represión brutal que desató este gobierno ilegítimo, no lleva adelante matanzas indiscriminadas, sino selectivas sobre determinados grupos. No se mata a cualquiera, se está matando gente que responde a un patrón social y étnico muy concreto, lo cual es doblemente grave, ¿no? Y los gobiernos de América Latina no debieran mirar para otro lado. Por suerte, el gobierno mexicano ha elegido hablar con claridad a favor de la democracia y los derechos humanos en Perú. Que estén apostando al plano internacional me hace pensar que el plano nacional no se ve alentador en cuanto al estatus legal de Pedro Castillo. Hoy lo decíamos en el Congreso, el caso peruano es un capítulo más de una película que los abogados y los penalistas latinoamericanos ya conocemos demasiado bien. Lo vimos con Lula en Brasil, lo vimos con Correa, que está exiliado en Bélgica, en Ecuador, lo vemos en Argentina, lo vimos con Evo Morales, luego del golpe de Estado, que terminó con su exilio en nuestro país, en la Argentina, del cual con Zaffaroni fuimos abogados. Y ahora nos toca verlo, por desgracia, con un maestro rural, el primer presidente rural en la historia del Perú, en este país, en Perú. Nosotros no tenemos una excesiva confianza porque el Poder Judicial peruano no viene haciendo bien su trabajo en este caso y en muchos otros. ¿Cuál es el estatus en cuanto al cumplimiento de los derechos procesales de Pedro Castillo? Bueno, esa es una pregunta fantástica y es la primera vez que me la hacen en la prensa masiva, vamos a decir. Esa es la pregunta fundamental. Es difícil explicarle a la ciudadanía o hacer de una cuestión técnica árida como es el derecho procesal un gran debate político. La cuestión procesal es demasiado técnica y no concita gran interés en la ciudadanía y sin embargo es muy importante el respeto del procedimiento. Del otro lado puede haber un gran criminal, no es el caso, pero si lo fuera, también es obligatorio respetar las garantías del debido proceso. En Argentina hicimos juicios de lesa humanidad contra criminales que cometieron atrocidades en la dictadura genocida, pero se les respetaron todas las garantías del debido proceso y fueron juzgados en tribunales ordinarios y tuvieron cárcel común. No se violó ninguna garantía. En el caso de Pedro Castillo, este es el punto más álgido para mí, que a medida que uno
coteja el procedimiento por el cual Castillo fue destituido con la normativa constitucional y procesal y del propio reglamento del Perú, uno se da cuenta que los congresistas peruanos incumplieron de manera flagrante sus propios reglamentos y por eso nosotros sostenemos que la vacancia de Castillo es nula y que hay un gobierno que está usurpando funciones. La vacancia es, desde el punto de vista procesal, inconstitucional. Y nosotros aspiramos a que cualquier tribunal internacional que haga una lectura desapasionada de los hechos y del derecho en Perú llegue a esta misma conclusión, porque no hay otra conclusión posible. De leer 2 o 3 normas de la Constitución peruana, analizando la forma en que fue vacado Castillo, te das cuenta enseguida que se violó el debido proceso. Y por eso la destitución de Castillo es ilegítima y la prisión es arbitraria. Luego tenés además las cuestiones políticas de fondo. ¿Por qué Castillo entonces está preso? Bueno, está preso seguramente porque su plataforma económica y política no era la que favorecía otros intereses. Quería nacionalizar recursos como nacionalizó México y nacionalizó Chile, que acaba de los empresarios, para decirlo en pocas palabras. Sí, y ni siquiera todos los empresarios, te diría determinados grupos empresarios. Porque yo me imagino que la reivindicación de una economía nacional que quería llevar adelante Castillo, la no renovación de los contratos, leyes que vienen de la época de Fujimori, también podía favorecer a otros grupos empresarios, con lo cual tampoco se puede generalizar en ese sentido. Claro. Creo que también hay que tener en cuenta algo que puntillosamente señala López Obrador, que es el racismo que hay en Perú. Evidentemente a Evo Morales y al maestro Castillo, que es un maestro cholo de la sierra, se lo sigue discriminando. Evidentemente no se compartía su plataforma económica y política, pero tampoco su extracción social. Por algo las personas que fueron asesinadas no son de las grandes ciudades o de Lima o de Miraflores. Son gente del sur, de Puno, Cusco, Ayacucho, y pareciera que esas vidas valen menos que las otras, ¿no? ¿En qué terreno se van a dirimir estos derechos procesales? Me dices que no se están cumpliendo. ¿Es en el terreno político? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, yo como abogado confío en el derecho. Es decir, yo aspiro a que las instancias judiciales, primero del propio Perú, reconozcan esto que es una obviedad, que es que se violó el debido proceso y que incluso si uno cree que Castillo debe ser vacado, incluso en ese caso, se debe hacer conforme a derecho. Hay un procedimiento establecido en la propia Constitución peruana y en el reglamento peruano. Es decir, que incluso si uno cree que a Castillo hay que destituirlo, hay que reponerlo y llevar adelante el proceso conforme a derecho, que es lo que no se hizo hasta acá. Por eso decimos que la destitución es ilegítima y que la vacancia es nula, porque el procedimiento con el cual se instrumentó es inconstitucional porque se violaron derechos, no se tenían los votos necesarios, no se notificó al presidente, no se le dio el derecho a ser oído, se violaron una serie de garantías que son muy básicas y se siguen violando, eso es lo más grave. Castillo está incomunicado con su familia exiliada en México. Hace 4 meses que no puede hablar con sus hijos. Eso es una barbaridad, un atropello que muestra la animosidad y el racismo que hay contra él y contra su familia. Y por eso la gente del sur y de la sierra sale a protestar. Porque más allá de si sabe o no de derecho, sabe que se está cometiendo una injusticia contra las familias de las víctimas y contra los pueblos originarios que están históricamente excluidos y que son los que piden una nueva constitución en Perú. Se va a tomar nuevamente las calles de Lima, se está previendo un gran paro nacional por diversas organizaciones civiles. ¿Cómo puede llegar a afectar esto el futuro de Pedro Castillo? Bueno, en primer lugar, hay que esperar que el gobierno peruano entienda que la protesta es un derecho, no un delito en una democracia. En Francia hubo contra las reformas previsionales de Macron protestas muy violentas y no hubo ni un solo muerto. En Perú, las protestas por la destitución ilegal de Castillo fueron pacíficas y sin embargo fueron reprimidas brutalmente con armas de guerra y asesinando 70 personas. Y sin embargo los gobiernos de América Latina, muchos eligen todavía mirar para otro lado, como si las vidas en Perú valieran menos que las vidas en Francia. Yo me sigo preguntando si una vida en Francia vale más que una vida en Perú. Para los que creemos que no, primero, remarcamos, hay 70 personas como mínimo que ya fueron asesinadas. Y segundo, a futuro, ¿qué puede pasar? Porque evidentemente hay gente que va a volver a salir a protestar, pese a la represión y a la criminalización de la protesta. Hay gente que sigue reivindicando su libertad y sus demandas sociales, ¿no? Una nueva constitución, la nacionalización de los recursos que hoy están extranjerizados. Yo espero que el gobierno no asesine más personas, para decirlo derechamente. Que no se mate a nadie por salir a protestar o a manifestarse libremente y pacíficamente en la sociedad. Y que se investigue y se penalice a los responsables. No hay nadie preso y hay 70 personas asesinadas en Perú. Y Castillo le hicieron una vacancia expresa sin respetar el debido proceso por leer un discurso. Evidentemente hay una doble vara en la justicia peruana. ¿Cómo puede ser que no haya responsable después de 70 personas asesinadas? ¿Qué pasaría en Francia? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Macron mandaba un tanque a la Universidad de la Sorbona o mataba a 70 estudiantes en las calles? No hubiera durado un solo segundo. ¿Y por qué toleramos en América Latina un gobierno que asesina personas o manda tanques a la universidad o censura a Amnistía Internacional cuando va a presentar su informe? Es demasiado grave
lo que sucede en Perú. Por eso yo celebro que algunos presidentes elijan no callar, como es el caso de López Obrador o de Gustavo Petro en Colombia, ¿no? ¿Y realmente ha influido el presidente López Obrador, por ejemplo, con sus pronunciamientos en este proceso? Yo creo que no lo hace para influir, lo hace porque es una cuestión de principios. Si uno defiende la democracia, la igualdad, el antirracismo, uno no puede callar sencillamente, no es una opción. Para todos los que venimos del campo de los derechos humanos, yo vengo de los derechos humanos en Argentina, aprendimos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo que mientras los medios se callaban la boca, mientras había desapariciones forzadas y asesinatos, las únicas que dijeron lo que había que decir no era la prensa, eran las madres y abuelas de Plaza de Mayo que protestaban todos los días en la plaza pidiendo por la vida de sus hijos que fueron asesinados o la recuperación de sus nietos, muchos de los cuales todavía hoy no saben cuál es su verdadera identidad. Yo creo que el desafío está en que más presidentes tomen el ejemplo de López Obrador. Y yo creo que lentamente esto sí está sucediendo. Fíjate lo que pasó ayer en la cumbre en Brasil. Evidentemente la presidenta ilegítima de Perú no fue un ministro que también tiene una masacre sobre sus espaldas, pero el presidente argentino le negó el saludo. Y en la foto final el presidente de Uruguay, que nadie puede, digamos, atribuirle ideas de izquierda, tampoco lo tomó de la mano para la foto final. No era el presidente Petro o Lula, que tienen ideas más vinculadas al progresismo. Eran presidentes que uno diría son, digamos, Lacalle Pou es un presidente, uno diría, neoliberal, ¿no? Que no apoya a gobiernos progresistas y sin embargo no lo tomó de la mano. Eso me parece un signo y eso sí tiene que ver ya, porque la influencia a veces no es directa, no es inmediata, no es todo de un día para el otro, es una construcción. Se está construyendo un consenso acerca de que lo que pasó en Perú es grave. Y yo puntualizaría, como acabo de decir en otra entrevista, que a mí me llama la atención el silencio de la Cancillería chilena. Más viniendo de un gobierno progresista, más de un líder que viene de las protestas estudiantiles, que debiera tener una sensibilidad particular frente a estudiantes de la Universidad San Marcos que fueron reprimidos, esposados contra el piso y vieron como un tanque entraba por la puerta 3 y la tiraba abajo. Yo esperaría, porque es el único gobierno de la Alianza del Pacífico que no se pronuncia enfáticamente en defensa de los derechos humanos, de la democracia y de las libertades civiles y de las libertades académicas de los estudiantes peruanos. Y a mí eso me hiere particularmente porque vengo del progresismo argentino y porque veo cómo las otras cancillerías de la Alianza del Pacífico se comprometen de manera firme y clara, como son la de Colombia y México. Me parece que hay una materia pendiente para la Cancillería chilena que evidentemente no está privilegiando el Estado constitucional de derecho en Perú. Con ese llamado a la Cancillería chilena nos quedamos. Guido, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir de cerca todo este proceso y esperamos mantener la comunicación. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Esta tarde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sufrió una aparatosa caída mientras se encontraba en una ceremonia de graduación en Colorado. De acuerdo con los testigos, se tropezó con un saco de arena que se encontraba en el escenario. Cabe señalar que esta no es la primera vez que el mandatario de 80 años de edad tiene este tipo de percances y hasta el momento ninguna autoridad o Biden se han pronunciado al respecto. Siguiendo con Estados Unidos, cientos de migrantes en Florida realizaron un paro estatal denominado Un Día Sin Migrantes en protesta contra la ley promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis que atenta contra sus derechos. Kevin Ramírez nos cuenta. Saluditos desde Florida, apoyando para nosotros los emigrantes, también yo me incluyo. Este 1 de junio, cientos de migrantes paralizaron las calles de Florida en protesta contra la entrada en vigor de la ley SB 1718. Impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, la cual endurece las medidas antimigrantes, negándoles la posibilidad de recibir atención médica y transporte. Miren que mucha gente no trabajó. Bueno, donde yo trabajo en la compañía, esa compañía es grande, trae mucho regación, como construcción, regación, yarda, plantación, mucha gente trae. Y ellos sí que no trabajaron. En construcción muy solo, paró. Como mucho lo mirarán ustedes en las noticias de hoy. La convocatoria para el paro laboral inició hace unos días a través de redes sociales, donde diversas asociaciones civiles y negocios particulares llamaban a la suspensión de actividades para este 1 de junio. Como parte de la protesta, Manuel Castro Revueltas, vicepresidente de la Coalición de Migrantes Mexicanos, llamó a no consumir algunas marcas. No uses la aerolínea Spirit ni la agencia de renta de autos Hertz.
No compres en los supermercados Publix, la tienda de ropa Chicos, en Home Depot o uses el canal de televisión Home Shopping Network. No vayas a los restaurantes Olive Garden, Outback, Checkers, Planet Hollywood, Burger King y Rally's. No compres ningún envase de la marca Tupperware. Y ni de chiste se te ocurra viajar a Florida de vacaciones. Más vale nuestra dignidad que unos días de vacaciones. La SB 1718, impulsada por DeSantis, obliga a todos los empleadores a utilizar una herramienta de verificación de la situación migratoria de sus nuevos empleados y permite al Estado hacer auditorías por sospechas de contratar inmigrantes. Además, evita que los hospitales que reciben fondos públicos les brinden atención pública y transporte. Algunos expertos en migración acusan a los precandidatos republicanos de usar a los migrantes como chivos expiatorios. Pues esta misma semana, el expresidente Donald Trump, quien también busca la candidatura presidencial de su partido, aseguró que si gana la presidencia, buscará poner fin a la ciudadanía automática para niños nacidos en Estados Unidos, hijos de inmigrantes que estén de manera irregular en el país. Para Milenio Noticias, Kevin Ramírez. Bueno, y Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ayer inició su campaña por obtener la candidatura republicana rumbo a la presidencia en 2024, pero no es el único que está contendiendo por este partido. Vamos a ver que el día de hoy medios internacionales dieron a conocer que el ex vicepresidente de ese país, Mike Pence, dijeron va a anunciar la próxima semana ya oficialmente su postulación. Detallan que será el 7 de junio cuando dé un discurso y lance un video de campaña en Des Moines, Iowa. Los medios solo dijeron que la información la dio a conocer una persona familiarizada con su calendario de lanzamiento, pero no revelaron nombres. Lo cierto es que sigue aumentando el número de aspirantes a la candidatura presidencial republicana. El primero en este recuento, y a quien muchos ven como el que encabezará las preferencias, es el expresidente Donald Trump. También está el gobernador de Florida, Ron DeSantis. También el senador Tim Scott, el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, el emprendedor multimillonario Vivek Ramaswamy, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, el comentarista político Larry Elder. Se sumarían Mike Pence, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien daría su anuncio un día antes de Pence, mientras que por el lado demócrata están el presidente Biden, obviamente, la ex asesora espiritual de Oprah Winfrey, Marianne Williamson, y el sobrino del expresidente John F. Kennedy, Robert F. Kennedy Jr. ¿Cómo está el panorama rumbo al 2024? Tengo el gusto de saludar a Dan DeFosse, analista político. Bienvenido, Dan. Gracias, gracias. Muchos de estos nombres que presentamos son realmente con pocas o nulas posibilidades de obtener la candidatura, tanto republicana como demócrata. ¿No se va a terminar cerrando la contienda en el lado republicano hacia Donald Trump, DeSantis? ¿Y a quién más ves tú que tenga posibilidad por los republicanos? Realmente nadie, creo 90% de americanos creen es Trump contra Biden otra vez en 2024. Hay otros candidatos formidables, pero recuerdas de alguien anunciar su candidatura porque cuando los republicanos van a ganar, ellos quieren una posición en el gabinete o algo, pero no tienen ningún chance para ganar. ¿Realmente es una estrategia entonces para quedar colocados dentro del próximo gabinete, si es que llega a ganar el Partido Republicano entonces? Sí, correcto. Por eso vemos tantas candidaturas dispersas. Exacto. Pero en realidad el republicano ultraconservador pues está centrado solamente entre Donald Trump y Ron DeSantis, ¿no? Sí, mira, somos 15 meses antes de elección, hay muchas cosas que pueden pasar, pero el líder ahora, el candidato, es Donald Trump otra vez. El 70% de los republicanos apoyan a Trump y es su carrera para pedir. Pero recuerdas, Trump está en muchas demandas. Hay una criminal muy serio y hay otros, abren la caja de Pandora y no sabemos exactamente qué van a pasar en los próximos meses. Hay una investigación criminal, investigación en el gobierno y por muchas cosas de documentos clasificados.
no sabemos qué van a pasar. Pero parecería que todos estos juicios, estos procesos legales que enfrenta Donald Trump, más allá de perjudicarlo, lo benefician. Luego del proceso judicial que enfrentó, en los 2 días siguientes recaudó $8 millones. Sí, beneficiar Trump en su candidatura, pero está en cárcel. no van a suceder para ser presidente, ¿no? Pero estando en la cárcel, legalmente todavía puede contender. Pasó en los años 30, no ganó la persona, pero no es un impedimento legal que alguien esté en la cárcel. Sí, no sabemos exactamente qué es legal si ganar presidencia, si puedes ser presidente cuando está en cárcel, pero esa es una wild card. Y también, Trump pidió en 2020 y hay muchos republicanos no saben que pueden ganar en la elección general y esa es una preocupación. Ese es el por qué Ron DeSantis es un candidato formidable, hay muchas donaciones y está corriendo para ganar la bandera de conservadores y está peleando contra homosexualidad en Florida, está peleando contra Mickey Mouse en Walt Disney y para ganar votantes. Es increíble, pero... De los ultraconservadores. Sí. Y se fue con todo el día de ayer que inició su campaña ya oficialmente contra Donald Trump, cuando, recordemos, hace 4 años lo apoyó incluso en sus aspiraciones, entonces ahora va a intentar tumbarlo a como dé lugar. ¿Y qué me dices de Mike Pence? ¿Realmente tendría posibilidades en caso de que ya anuncie su intención? Sí, mira, es increíble, está corriendo porque no es muy popular en los círculos de los republicanos que piensan que Pence era responsable y para no bloquear Biden su presidencia de elección. Y en el 6 de enero la gente está buscando Mike Pence para mordirlo. Y eso es de cosa increíble, pero al final y en este tiempo, en junio, 18 meses antes, realmente hay muchas cosas que pueden pasar, pero en este momento, elecciones hoy, es Trump contra Biden y esto es muy interesante. Oye, nos quedan 3 minutos, Dan. ¿Qué análisis nos puedes dar de Joe Biden hasta hoy como presidente de Estados Unidos? Mira, Bill Clinton, famoso, dijo, es economy stupid, es economía, y ahora la economía de Estados Unidos está bien. Inflación está bajo, el desempleo está bajo, está creando muchos trabajos, muchos empleos, y el único tema es su edad. Su edad. De todo está conversando, porque Biden, su desempeño está bien. Y caídas como la del día de hoy, a los 80 años, ya no son cualquier cosa. Sí, es un tema, pero contra Trump, mucha gente no le gusta Trump, hay mucho de votaron para Biden en 2020, es poco posibilidad de hay mucha gente que van a cambiar su voto para Trump después de votar por Biden. Pero ¿por qué? ¿Qué hizo falta para que Joe Biden tuviera una mayor popularidad a este término de mandato? Mira, la economía es súper importante y Biden van a correr en porque infraestructura está construyendo, la gente puede ver. En México pasa lo mismo, ¿no? En años 5 de 6 años están construyendo calles y la gente sabe, el gobierno está haciendo cosas. Está pasando con la ley de infraestructura y hay otras cosas de energía, de cambio de climático, trabajo. Hay muchas cosas que van a pasar ahora y creo que la gente va a votar por su dinero. Al final del día, todo es acerca, it's all about the money. Dan, it's all about the money. Gracias y nos vemos más seguido para seguir analizando este proceso. Por favor, cuando quieras. Gracias, Dan DeFosse. Bueno,
Buenas noches, Minele Taide. Cuéntanos de la selección mexicana rumbo al 2026. ¿Qué jugadores hay para ser un gran equipo? Muy buena noche, Pedro. A raíz de esto que mencionas, efectivamente, bueno, dice primero Duilio Davino, el director de selecciones nacionales, que efectivamente tienen un gran equipo y la idea es que para el 2026 se tenga al mejor o a la mejor selección mexicana que se ha tenido en la historia. ¿Qué jugadores se tienen? Considero sí hay material para hacerlo. Ahí está Carlos Acevedo, por supuesto. Tenemos otros elementos, por ejemplo, en la delantera, como el mismo Santiago Jiménez, que en su momento lo dejó el de Gerardo el Tata Martino fuera del Mundial pasado. Hay elementos, Pedro, pero veremos si realmente lo que está sucediendo en la Federación Mexicana de Fútbol con todos estos cambios proyecta a esos mismos jugadores. Hay cambios, hay nuevos directivos, pero lo importante es realmente también dejar un poquito el tema económico a un lado Claro. y realmente ver... Dejar los partidos moleros. Sí, ahí das en el punto. Y realmente ver por lo deportivo, que se tengan rivales de calidad, rivales contra los que México pueda crecer, porque recordemos, no hay eliminatoria. Pero, a ver, mencionabas al Chaquito Jiménez. Sí, hoy en día es la gran esperanza, pero si comparamos a nuestros jugadores contra las bases de otros países, realmente no estamos ni a la altura. Todavía falta mucho, pero ahí tenemos también, por ejemplo, a Edson Álvarez, que se habla ya de su traspaso a la Bundesliga, al Borussia Dortmund. O sea, elementos que realmente pueden despegar y que esperemos que realmente despeguen, ¿no? Eso va a ser lo importante, Pedro, que en todo este proceso tengamos elementos de los que realmente se hablen y que realmente puedan dar todo a la selección mexicana. Un Diego Lainez, ¿no? Un Sebastián Córdoba, que crezcan y que lo que vimos en la liguilla pasada lo proyecten en selección. Yo creo que tendríamos que partir también de priorizar a los mexicanos sobre los extranjeros en la misma liga local. Efectivamente, y es algo que no ha pasado desde hace muchísimo tiempo. Tú lo sabes, los centros delanteros en su mayoría son foráneos. Sí, caray. Ahí está el problema, así es que veremos si estas palabras de Duilio Davino realmente se concretan. Pues muy bien, gracias, Minelli. Buenas noches. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.